Buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy nos corresponde ingresar a ver al tema 4, de acuerdo a nuestro PGC, relacionado a lo que es la autonomía del derecho agrario. Como ustedes podrán saber, nosotros nos vamos a sujetar al contenido temático establecido de acuerdo a nuestro PGC. Y como elemento competencial se ha establecido que se va a exponer sobre la autonomía del derecho agrario con relación a otras materias de derecho positivo, así como de su procedimiento para la aplicación preferente de la ley especial frente a la ley general y su efectivización en nuestro Estado de Derecho. El contenido temático que vamos a ingresar a ver el día de hoy está relacionado con la autonomía del derecho agrario, lo que es la autonomía didáctica, la autonomía científica, autonomía jurídica y la autonomía de codificación. De acuerdo a nuestros indicadores, al finalizar el tema, los estudiantes serán capaces de presentar un informe, un control de lectura o un análisis crítico o creativo al finalizar el tema. Bien, habiendo señalado estos aspectos, vámonos a nuestro punto número 1, lo que es la autonomía del derecho agrario. Cuando estamos hablando de lo que es la autonomía del derecho agrario, debemos entender que está dada por tener, en primer lugar, un objeto propio que sería la actividad agraria, ¿no? Cuando estamos refiriéndonos a esa autonomía de derecho agrario, siempre tenemos que comprenderla como esa independencia que va a tener el derecho agrario con respecto a otras materias de derecho, ¿no? Entonces, en primer lugar, se relaciona a ese objeto propio que es la actividad agraria, ¿no? Pero además de eso, ¿no? Ya habíamos establecido que si bien va a relacionarse con otras materias, eh, esta autonomía establece su independencia, pero también establece una independencia normativa de otras ramas de derecho, ¿no? Es decir, que el derecho agrario va a tener su propio régimen normativo. En relación a esta autonomía, el tratadista Antonio Carroza y Ricardo Celedón han señalado que el actual derecho agrario se va a originar en la confluencia de tres factores. En primer lugar, el capitalismo, la ruptura de la unidad del derecho privado, es decir, que se ha generado una fragmentación del derecho privado, y la evolución del esquema jurídico constitucional, ¿no? En nuestro caso específico, en el Estado Plurinacional de Bolivia, esta evolución del esquema jurídico constitucional responde a la existencia de un propio régimen constitucional agrario que establece, como ya lo habíamos señalado en varias materias, elemento esencial de la existencia de nuestro derecho agrario dentro del ordenamiento jurídico nacional boliviano, ¿no? Y en ese sentido, también estos autores destacan que el derecho agrario va a constituir una nueva clasificación jurídica, es decir, va a ser independiente al derecho agrario, independiente a las otras materias de derecho. Para muchos autores, la autonomía del derecho agrario se va a sustentar en una autonomía didáctica, científica y también en una autonomía jurídica. En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, se reconoce esta autonomía, en primer lugar, en la existencia de una amplia legislación en materia agraria, ¿no? Es decir, hay un derecho agrario que está conformado por su propio régimen jurídico, pero también existe un derecho agrario autónomo en cuanto a su estudio, ya que en las distintas facultades de derecho dentro de nuestro estado, el derecho agrario está siendo estudiado como una disciplina especial, tal como se da en nuestra universidad, en lo que es la Facultad de Derecho, siendo que el derecho agrario se va a estudiar independientemente a otras materias de derecho, pero lógicamente reconociendo su relación con otras materias de derecho. Bien, de acuerdo a la doctrina, existen 4 categorías en relación a lo que es la autonomía del derecho agrario.
En primer lugar, vamos a tener a la autonomía didáctica, luego va a estar la autonomía científica, luego tenemos la autonomía jurídica y la autonomía de codificación. Cuando estamos hablando de la autonomía didáctica, se refiere a que se reconoce al derecho agrario como una materia jurídica que va a ser estudiada y analizada en las universidades o en general en el campo académico como una doctrina propia, ¿no? Y esto se lo va a hacer mediante métodos didácticos con independencia de demás disciplinas legales, ¿no? Reitero, en la Facultad de Derecho de la Universidad Central estamos estudiando a esta rama de derecho de forma independiente, por ejemplo, del derecho a recursos naturales, del derecho civil, del derecho constitucional, del derecho laboral, es decir, es totalmente independiente en relación a su estudio. Luego vamos a encontrar lo que es la autonomía científica. Cuando estamos hablando de esta autonomía científica, está referida a que el derecho agrario va a emplear sus propios métodos de investigación de los fenómenos jurídicos, ¿no? En primer lugar, va a tener por objeto el conocimiento de las regulaciones vinculadas a la tenencia de la tierra y su efecto en la aplicación de las mismas. Es decir, va a estudiar de manera propia cuál va a ser una tierra agraria, cuáles van a ser los efectos de la tenencia de la tierra y todos los conflictos que se pueden dar en materia de tenencia de la tierra agraria. Asimismo, va a llevar a cabo una planeación de las futuras relaciones jurídicas entre los hombres y el campo, ¿no? A fin de que mejore una calidad de vida, la producción nacional de alimentos. Está destinado a garantizar el abasto de óptimas condiciones de calidad, precio, al tiempo que se propone a un ciudadano del entorno natural. Es decir, no solo va a regular la tenencia de la tierra, no solamente va a regular que esta tierra cobra necesidades básicas de quienes la detentan, sino va a regular su producción, es decir, cómo se da la producción de la tierra, qué efectos jurídicos tiene esta producción de la tierra, ¿no? Y en general va a regular también lo que es la función económico-social y la función social en relación a lo que es el derecho al acceso a la tierra. En cuanto a la autonomía jurídica, el derecho agrario boliviano va a reconocer una autonomía del derecho en general, ¿no? Es decir, se va a regir por la existencia de sus propias normas jurídicas y las cuales van a emanar de lo que es la Constitución Política del Estado, específicamente el artículo 56 de la Constitución Política del Estado en su parágrafo primero, que reconoce que toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual y colectiva siempre y cuando cumpla una función social. Por su parte, la autonomía de codificación está referida a que en materia agraria se va a regir por un ordenamiento legislativo o de códigos que van a emanar desde la Constitución Política del Estado, la ley agraria y que va a estar regulada también por sus propios principios autonómicos en materia agraria, reglamentos y demás disposiciones de contenido normativo. Aquí podemos ver en el presente gráfico cómo se estaría dando la codificación del derecho agrario, ¿no? Esta codificación se estaría entendiendo como aquella recopilación y refundición de las disposiciones legales comprendidas en una rama de derecho, que sería la rama del derecho agrario, ¿no? Usualmente los tratadistas del derecho agrario en general se han estado oponiendo a una codificación, ¿ya? Pero de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico nacional, sí existe esta codificación, a pesar de que se tiene que reconocer que es una disciplina jurídica dinámica, permanente, ¿no? Esto en relación al progreso técnico y del carácter multidisciplinario que se tiene
que se da en el derecho agrario. ¿Qué quiere decir que sea dinámica, que va cambiando? Hemos visto, ¿no? En la reforma agraria tenemos la ley del 53, luego la ley 1715, luego la 3545, la anterior Constitución Política del Estado, la actual Constitución Política del Estado y así otros cuerpos normativos relacionados al derecho agrario. Algo que hay que aclarar es que en Bolivia no existe un código agrario, ¿no? A futuro se ha reconocido que se puede generar un propio código agrario y un propio código procesal agrario. En la actualidad no tenemos, el régimen procesal agrario está regulado por la analogía de lo establecido por el Código Procesal Civil, que tiene relación con el derecho agrario. Si bien no tenemos un código agrario, tenemos una ley 1715 y tenemos una ley 3545 más decretos reglamentarios u otras normas que se relacionan entre sí. Bien, ¿cómo se han dado los inicios de la codificación agraria? En Bolivia, con la Constitución Política del Estado de 1983, ya se empieza a regular un régimen en materia agraria. El artículo 5 de la Constitución Política del Estado de 1938 establecía lo siguiente. Decía, la esclavitud no existe en Bolivia, no se reconoce ningún género de servidumbre y nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Ya se empieza a hablar de una abolición en la Constitución del 38 de cualquier figura de esclavitud. El artículo 17 del mismo texto constitucional ya empezaba a reconocer el derecho a la propiedad privada y nos decía, la propiedad es inviolable siempre que tiene una función social. La expropiación podrá imponerse por causa de utilidad pública calificada conforme a la ley previa indemnización justa. Este artículo ya reconocía el derecho a la propiedad cuando, siempre y cuando cumpla una función social. Perdón. Ay, mil disculpas. ¿No? Pero además de eso nos empieza a hablar de la figura de la expropiación. ¿Y cuándo nos decía que se puede dar la expropiación? ¿No? La expropiación, ¿qué va a significar? Que esa propiedad que detenta el particular puede pasar a el Estado, ¿no? Esto por utilidad pública, necesidad pública, es decir, porque se necesite que esa determinada propiedad sea utilizada en beneficio de la sociedad. Y también refería lo que era la previa indemnización, es decir, que se tenía que pagar una indemnización por la expropiación en relación a ese predio, esa propiedad privada. Por otro lado, el artículo 107 de este texto constitucional señalaba lo siguiente. Son del dominio originario del Estado, a más de los bienes a los que actualmente la ley da esta calidad, todas las sustancias del reino mineral, las tierras baldías con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como las fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento económico. Las leyes establecerán las condiciones de dominio, así como la adjudicación a particulares. Este artículo es interesante porque a diferencia de lo que se estipula en la actualidad, estaba reconociendo que le pertenecía al Estado el derecho propietario de los recursos naturales, pero también el derecho propietario de la tierra, ¿no? Señalaba lo que eran las tierras baldías. ¿Qué quiere decir una tierra baldía? Que no le pertenecía a nadie, ¿no? Pero además señalaba que el Estado podía establecer sus propios procedimientos en cuanto a la adjudicación a particulares. Es decir, se facultaba que si bien no se daba el derecho propietario en un particular, el Estado sí lo podía otorgar. ¿Mediante qué figura? La adjudicación. La adjudicación en la actualidad implican distintos procedimientos que se van a seguir para poder dotar a la tierra, ¿no? Poder dotar la tierra a una persona particular que no la detenta o que la tiene en menor cantidad, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo que es el proceso de adjudicación. Bien,
Vamos a entrar a ver ahora ejemplos de codificación agraria en Bolivia. Por ejemplo, les había adelantado un poquito antes, tenemos la Constitución Política del Estado en relación al derecho de propiedad en la sección cuarta, que reconoce la propiedad privada individual y reconoce siempre y cuando existe una función económico-social. Asimismo, el artículo 57 que habla de lo que es la expropiación. Nos dice lo siguiente, dice, la expropiación se impondrá por causa de necesidad de utilidad pública calificada conforme a la ley previa indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión. Bueno, eso no nos interesa. Sí la parte del primer párrafo de este artículo 57. ¿Por qué? Porque ya nos está hablando de la existencia de la necesidad de utilidad pública y ¿qué dice? Que tiene que ser calificada por ley. Es decir, que la ley nos va a establecer cuándo va a proceder un proceso de expropiación, cuándo va a ser la indemnización, cómo se va a dar la indemnización, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento de codificación agraria en nuestro país. Si bien no es un código, estamos hablando de un texto constitucional, una compilación normativa constitucional, que es el paraguas normativo de lo que va a ser el derecho agrario y que puede determinar esa autonomía jurídica, pero también autonomía de codificación. Otros ejemplos mil disculpas, de codificación agraria en nuestro país está relacionada a lo regulado por la Constitución Política del Estado en su título segundo referido al medio ambiente y recursos naturales, tierra y territorio, y el capítulo noveno, tierra y territorio, en sus artículos 393, 394 hasta el 404, que estarían estableciendo un régimen en materia agraria y estaría relacionado a otras materias de derecho, como ser medio ambiente y derecho de recursos naturales. El artículo 393 de la Constitución Política del Estado empieza ya a establecer el reconocimiento de la existencia de una propiedad individual, comunitaria o colectiva de la tierra, ¿no? Y dice que se va reconociendo su existencia o su detentación siempre y cuando cumpla una función social o una función económico-social, según corresponda. Ya en la anterior clase habíamos adelantado cuándo vamos a estar hablando de la existencia de una función social y cuándo vamos a estar hablando de la existencia de una función económico-social. Por su parte, el artículo 396 de la Constitución Política del Estado señala que el Estado va a regular el mercado de tierras, evitando la acumulación de superficies mayores a las reconocidas por ley, así como la división de superficies menores establecidas para la pequeña propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a este artículo se le está dando la competencia al Estado Plurinacional de Bolivia para poder establecer el mercado de tierras, poder establecer cuándo se va a restringir una superficie mayor que puede implicar un latifundio. El latifundio son grandes extensiones de tierra, pero también poder establecer cuándo va a ser la extensión mínima de una tierra que reconozca la existencia de una pequeña propiedad agraria. En su parágrafo segundo ya empieza a reconocer el derecho propietario en relación a los extranjeros y dice que en el Estado Plurinacional de Bolivia ningún extranjero puede tener o adquirir tierra. Es decir, solo los nacionales podrían adquirir tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que se le está reconociendo el derecho propietario a los bolivianos y bolivianas con respecto a la tierra. Bien, el régimen general del derecho agrario en nuestro país se estaría manifestando de la siguiente manera, ¿no? En primer lugar, el Estado debe regular el mercado de tierras, va a participar para esto el Servicio Boliviano de Reforma Agraria en atención a esas competencias para regular el mercado de tierras, para que se pueda conservar y obtener el derecho propietario sobre las tierras.
Estas deben cumplir la función social o la función económico-social. El Estado, mediante ley, establece un máximo de propiedad agraria que va a ser de 5.000 hectáreas. Si supera las 5.000 hectáreas, estaríamos hablando de un latifundio, lo cual implicaría el incumplimiento de la función social o el incumplimiento de la función económico-social. Y el Estado va a regular la nueva distribución de tierras de comunidades campesinas e indígenas, ¿no? En relación a lo establecido por la Constitución Política del Estado y por lo que establece la ley, que se estaría regulando dentro de esta codificación del derecho agrario. Bien, dentro de esta autonomía de codificación y jurídica del derecho agrario, vamos a tener como principal ley a la ley 1715, ¿no? Que es un ejemplo de lo que es la autonomía de codificación agraria. En su artículo primero, la ley 1715 va a establecer su objeto y nos señala lo siguiente, me permito leer, dice: la presente ley tiene por objeto establecer la estructura orgánica y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria. Hasta acá, ¿qué debemos entender? Que existe una institución del Estado denominada Servicio Nacional de Reforma Agraria que va a tener atribuciones y competencias en lo que respecta el derecho agrario en nuestro país. Continuando con la lectura. Y el régimen de distribución de tierras, garantizar el derecho propietario sobre la tierra, crear superintendencia agraria, eso se ha modificado por la Autoridad de Administración y Control de Tierras. La judicatura agraria se mantiene, actualmente, como habíamos podido establecer en algunas clases, estaría a cargo del Tribunal Agrario Ambiental, y su procedimiento, así como regular el saneamiento de la propiedad agraria. ¿Quién estaría a cargo del procedimiento en materia de judicatura agraria? Tribunal Agroambiental. ¿Quién regula el saneamiento de propiedad agraria? El Estado. ¿Mediante qué institución? Servicio Nacional de Reforma Agraria, específicamente el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Por su parte, otro ejemplo de esta codificación del derecho agrario podemos tomarlo en cuenta en relación al artículo 3 de la ley 1715, que reconoce garantías constitucionales y refiere lo siguiente. Dice, se reconoce y garantiza la propiedad agraria privada en favor de personas naturales o jurídicas para que ejerciten su derecho de acuerdo a la Constitución Política del Estado y en las condiciones establecidas por las leyes agrarias y de acuerdo a la ley. ¿Cuáles van a ser estos principales elementos para que se reconozca esta garantía constitucional del derecho a la propiedad agraria? Tal como lo habíamos visto en el artículo 56, en el 393 y 397 de la Constitución Política del Estado, el cumplimiento de la función social y el cumplimiento de la función económica-social. Además de eso, la ley agraria y otras normas reglamentarias van a regular cuáles van a ser las otras formas de demostrar la existencia de la función económico-social, la función social y ese derecho a la propiedad agraria privada. Bien, me ha permitido acá en imágenes mostrarles otras normas agrarias que estarían dentro de esta autonomía de la autonomía agraria, ¿no? Al finalizar el tema, les voy a proporcionar como material complementario toda la compilación normativa, el régimen normativo agrario aplicable en nuestro país, conforme lo ha podido recompilar el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Bien, ¿qué normas vamos a tener aplicables en relación a materia agraria? Tenemos en primer lugar la ley 1715 del 18 de octubre de 96, que es la ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria. La ley 3545 del 28 de noviembre de 2006, la ley de reconducción comunitaria agraria, de la reforma agraria, perdón. Normas que a la fecha han tenido algunas modificaciones y que están en vigencia en parte. Luego tenemos el Decreto Supremo 29.215 del 2 de agosto del 2007, que es el reglamento de la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria. Luego tenemos el Decreto Supremo 29.062 del 15 de marzo
del 2007 y el Decreto Supremo 294552 del 22 de febrero del 2008, que establece la pausa y procedimiento especial de verificación de cumplimiento de la función económico-social en predios afectados por desastres naturales, inundaciones provocadas por fenómenos naturales que fueron denominados en su momento el Niño el año 2006 al 2007, la Niña el año 2007 al 2008. ¿Están en vigencia? Sí, han regulado este aspecto para ver el tema de función económico-social, no han sido derogados. Luego tenemos el Decreto Supremo número 243 del 7 de agosto del 2009 que reglamenta el saneamiento de predios agrarios de Fuerzas Armadas. El Decreto Supremo número 257 del 19 de agosto del 2009 que regula el tema de asentamientos humanos. El Decreto Supremo 29802 del 19 de noviembre de 2008 y Decreto Supremo 388 del 23 de diciembre del 2009 que regula el tema de sistemas de servidumbres, trabajo forzoso, peonazgos por deudas, esclavitud de familias, personas cautivas y formas análogas en materia agraria, y reglamento para verificar y comprobar y determinar su existencia por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria, o también denominado el INRA. Luego está el Decreto Supremo 29824 del 28 de noviembre de 2008 de personalidades jurídicas otorgadas por parte del presidente del Estado en relación a reglamentación a casos de negativa tácita. Luego está el Decreto Supremo número 29354 del 28 de noviembre de 2007 que establece la existencia de causal de expropiación por utilidad pública, reagrupamiento y redistribución de tierras con fines de dotación a favor del pueblo indígena guaraní del departamento de Chuquisaca. Y por último, siendo el régimen constitucional agrario, la Constitución Política del Estado del 7 de febrero del 2009 en relación a los artículos que establecen el régimen constitucional agrario. Todas estas normas estarían estableciendo esa autonomía jurídica, pero también autonomía de codificación. Cabe establecerse, para que no exista confusión, cuando hablamos de la autonomía jurídica nos referimos a esa existencia del derecho, de las normas que conforman el derecho agrario. Cuando hablamos de la codificación, ya nos estamos refiriendo a esa compilación normativa, ¿no? Que se traduce en códigos, leyes que han sido debidamente promulgados y publicados mediante la Gaceta Oficial de Bolivia y que se encontrarían de acuerdo a el listado que me he permitido señalarles que tendrían relación con el derecho agrario en materia de lo que es la autonomía del derecho agrario. No debemos confundir, ¿no? Estas normas que he señalado con respecto a lo que son las normas con las que tiene relación el derecho agrario. Hemos establecido en las primeras clases que el derecho agrario va a tener relación con otras ramas de derecho, pero cuando hablamos de la autonomía de derechos solamente me he permitido referir estas normas porque estas normas regulan materia agraria. Las otras normas que hemos podido señalar con anterioridad son normas que están relacionadas con el derecho agrario, entre las que hemos podido ver en el tema número 1, normas en materia medioambiental. Bien, con eso entonces estaríamos estableciendo que el derecho agrario goza de una autonomía existente. Nuestro ordenamiento jurídico reconoce la autonomía jurídica, reconoce la autonomía de codificación. También podemos ver que existe esa autonomía científica y esa autonomía didáctica en relación a cómo se está estudiando el derecho agrario como una rama independiente, una rama especial con respecto a otras ramas de derecho. Con esto concluiríamos el tema número 4. Les rogaría, finalizando el tema, ya para la siguiente clase puedan plantear dudas, consultas y podamos generar debate en respecto a lo avanzado el día de hoy. Muchísimas gracias.